Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición del Partidor, el podcast del Club Hípico de Santiago. Hoy día, un día espectacular. Pasamos del invierno al bien avanzada la primavera en un solo capítulo, al menos cuando estamos grabando hoy día, 27 grados en Santiago. Qué linda esta época del año, Diego, junto con saludarte, porque viene septiembre, vienen las fiestas patrias, viene el domingo de Nacionales y viene el ensayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Felipe? Muchas gracias por invitarme a su podcast nuevamente. Qué mejor ejemplo que quienes están viendo el podcast nos van a ver de camisa en el Salón Mármol, cosa que yo creo que es primera vez en el año. Sí, es verdad, es el primer capítulo que grabamos acá con manga de camisa en invierno. ¿Cómo nos morimos de frío, Diego? Impresionante, y es de esperar que la tónica ya a partir de septiembre en adelante esté un poco así y nos acompañe, por ejemplo, en el domingo 5 de octubre con el Domingo Nacionales. Por supuesto, yo creo que los próximos podcasts ya los vamos a poder grabar afuera. Ya va a estar acompañando el clima y, como usted menciona, los domingos de Nacionales. Desde el año 2010, la mejor de las jornadas en cuanto a cantidad de carreras y calidad de caballos probablemente de todo el año acá en el Club Hípico. Obviamente el ensayo es la gran carrera de la hípica chilena, pero el domingo Nacionales es una jornada muy especial, ¿no es cierto? Absolutamente, una verdadera fiesta. Desde ya todos invitados al día 5 de octubre para venir a vivir esta jornada maratónica con el primer cruce generacional entre machos y hembras, que precisamente tiene relación con el podcast de hoy día, ¿o no? Por supuesto, porque hoy día vamos a hablar de la última ganadora, no solo del Nacional Ricardo Lyon, también la última ganadora de el ensayo. Hablamos de la yegua Doña Clota, la última gran campeona de acá del Club Hípico de Santiago, que fue la ganadora, repetimos, del Clásico Nacional Ricardo Lyon y del ensayo. Es una generación que fue bien especial, Diego, porque hasta el Nacional no había un caballo que mandara claramente. Así es, una generación muy pareja, tanto en machos como en hembras. Por lo mismo siempre estaba esa ventana de que el que lograra sobresalir, ya avanzado el proceso, perfectamente podía quedarse con la corona. Y bueno, fue el caso de Doña Clota particularmente. Exactamente, que llegaba muy jugada después de haber ganado el Clásico Lisima con Jaraquemada. Pero ahora vamos a repasar la campaña, vamos a ver que fue una yegua que tuvo bastante mala suerte a lo largo de su campaña. Solo para empezar le costó 5 carreras salir de perdedora. ¿Quién diría que la ganadora del ensayo y del Nacional iba a ser una yegua que le iba a costar ganar 5 veces su primera carrera? Lo cual a veces demuestra, Diego, que en la hípica, como en la vida y en muchas actividades, a veces no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Le traje una trivia a quienes están escuchando el podcast o quienes nos están viendo en el podcast. Es doble porque tengo una muy difícil. ¿Ya? Tiene relación con nuestra invitada estelar, que es Doña Clota. La primera pregunta, que es más difícil, de la trayectoria de Doña Clota, 11 participaciones. ¿Cuántas veces estuvo fuera del marcador, fuera del podio, fuera de los 4 primeros Doña Clota de su campaña? ¿Usted lo sabe, no? Diría que solo una vez, creo, de memoria. No le he visto la campaña, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí, es una pregunta difícil. ¿Cuántas veces no estuvo dentro de los 4 primeros de Doña Clota en su trayectoria, en sus 11 presentaciones? Y la segunda, ya es más fácil. Todos conocen la relación que tuvo con su jockey, ganador del ensayo y del Nacional Ricardo Lyon. Pero ¿cuál fue el único jockey, que no sea Oscar Ulloa, que ganó sobre los lomos de Doña Clota en tierras nacionales? Sí, no, esa yo me la sé, pero la voy a contestar al final, es más fácil, ya. De hecho, fue que la corrió buena parte de la primera parte de su trayectoria. Vamos primero. Fue su primer triunfo. Además, vamos con la parte de pedigree. Doña Clota, hija de Iván Denisovich. Acá tenemos a la madre. Espacia, algo así es la yegua, la mamá. Delfa, correcto. Fíjese, Diego, que si bien es cierto es hija de Iván Denisovich, personalmente, bueno, después de la batalla somos todos generales, pero yo creo que a la hora de seleccionar a cuáles eran probablemente los 10 mejores productos del Arras Don Alberto para ese año, yo creo que no estaba Doña Clota. Aunque es una yegua que no es muy grande, es buen papá Iván Denisovich, pero no es de las mamás más prolíficas Delfa. De hecho, hoy podemos ver, ahí si nos puede detallar usted, que sus hermanos habían buenos ejemplares, pero tampoco era la línea más granada del Don Alberto. Claro, el inicio de la periodo de maternidad de Delfa, de su madre, fue con Daytona, con Stevie Wonderboy, cuarta en la polla de Potrancas, pero después viene el 2016, el mejor ejemplar que da hasta ese entonces, que fue el Mero Mero con Stay Thirsty, que tuvo un campañón. Estamos hablando de 11 carreras, 7 clásicos, y ahí demostraba que tenía una sangre azul. Sin embargo, después volvieron a repetir con Stay Thirsty, no salió a la vera, no le fue bien. Después demostrada con Constitution, no corrió. Después Dienzo con Midshipman, no corrió. Después Lucky Basta con Constitution, no corrió. Es decir, de verdad, ahí uno decía, bueno, Lucky Basta sí, ganador de 2 carreras, pero hasta ahí uno decía, parece que fue solo un espejismo lo del Mero Mero.
Exactamente, y es la gracia de la sangre, te puede salir una buena, después una mala, pero en el caso de Doña Clota, claramente los antecedentes sanguíneos no eran los mejores. Fue destinada al corral de Patricio Baeza, defendiendo los colores del stud Doña Lili. Le cuesta mucho salir de perdedor y logra su primera salida de perdedor a la cuarta quinta competencia. Pero ojo, fue una yegua que siempre la tuvieron por muy buena. De hecho, ella corrió un clásico hasta como perdedora, lo cual demuestra la confianza que le tenían en el corral de Patricio Baeza, que ya lo hemos visto, que es un entrenador cuando le cree, le tiene fe a un caballo, lo corre como perdedor, independiente de la carrera que sea. Ya vieron lo que pasó como el heredero, que llegó hasta segundo en el ensayo como perdedor, carrera que también la corrió Setanta, Sir Davos en algún momento, Top Casablanca y varios más que han pasado a lo largo de la historia. Sí, lo que tú decías de Doña Clota, de hecho, y cerrando el tema del pedigree, es el primer cruce de Elfa, su madre, con Iván Denisovich. Es el único cruce entre ambos y da esta supercampeona Doña Clota. Así que, bueno, uno querrá saber o esperar en el tiempo a ver si se logra producir algún tipo de repetición o replicar esto. Claro, porque de hecho viene buenos tiempos después de Iván Denisovich, que no corrió, y prontamente para el próximo año tendremos un hijo de Luki Natlaki, que se llama... no tiene nombre todavía, acabo de decir, hijo de Delfa. Destacar lo de Iván Denisovich, porque el Aras Don Alberto todos los años trae potros muy linajudos, Midshipman, Constitution, Mendelssohn, el próximo año viene Tacitus, pero este potro Iván Denisovich todos los años siempre saca algo bueno. Sí, muy versátil, siempre caballos fondistas, tanto en caso de machos y hembras, y esta no fue la excepción con por lejos la mejor hembra de la generación pasada. Pero como decíamos, le costó mucho a Doña Clota empezar a mostrar. ¿Sabe qué? Por ahí una carrera, me parece que fue la del Criadores, donde esta yegua llega a cuarta, y ahí yo le dije, me pareció que esta yegua iba a ser de carrera. Cuando sale de perdedora, de aquí íbamos a contar la primera respuesta a la trivia con el jinete Ángelo Rivera, ganó en 2 saltos, yo me acuerdo, Doña Clota, y yo dije, esta yegua tiene algo especial. Después va al Criadores, logra un muy buen cuarto lugar. De ahí vuelvo a contar la anécdota que yo le había dicho ya varias veces para el clásico Arturo Lyon Peña. Ese día se corría el clásico ganador y estaba arriba en el directorio. Y ahí fue cuando, hablando con la gente del Don Alberto, y le decía, ¿saben qué? Ustedes tienen hartas yeguas que quizás las consideran mejores, pero a mí la mejor del año va a ser Doña Clota. Y tenía ahí el boleto con el que jugué una luquita ganador, pagando 38, 39 pesos, si no me equivoco. Llegó tercera en un barrial. Y viendo la carrera repetida, tuvo muchos tropiezos. No sé si te acuerdas de esa carrera donde ganó Casi Violeta, digo. Sí, no, fue una carrera increíble, pero de verdad yo creo que fueron pocos los que iban pendientes de Doña Clota por todo el recorrido y por cómo se dio la carrera. Y esa anécdota ya la has contado en varias ocasiones que por lo menos tú la viste y dijiste que daría que hablar en los siguientes clásicos. Sí, pero ¿sabe cuál es el quiebre que se produce en su campaña? Después de esa carrera, le cambian la monta a la yegua y se le entregan a Óscar Ulloa. Y no porque Ángelo Rivera estuviera haciendo un mal trabajo, pero ellos querían correr la yegua más encima. Entonces pensaban que con Óscar Ulloa la yegua ya no iba a ir tan atrás, sino un poco más adelante, que fue precisamente lo que querían hacer en la polla de Potrancas, pero ese día la yegua partió desmejorada, ¿te acuerdas? El día que gana Día de Otoño también fue una carrera muy compleja, de difícil trámite, y bueno, Día de Otoño con Bernardo León gana una gran carrera con los contratiempos que tú señalabas de Doña Clota en aquel entonces. Así es, una yegua que parecía ser realmente muy quemada en términos hípicos, en términos bien chilenos, porque como que mostraba condiciones pero no le salían las cosas, al menos hasta la polla. Sí, absolutamente, la verdad es que al llegar, al ir avanzando, yo creo que fue un acierto, sin desmerecer la calidad que tiene Ángelo Rivera como atropellador, como incluso corriendo ya con su madurez y experiencia donde uno lo ponga. Creo que Óscar Ulloa, hoy día, por el momento que pasa y en estos últimos años, tuvo la tranquilidad y mostró toda su clase, tanto en el Nacional Ricardo Lyon, que no fue una carrera fácil, y para qué decir el ensayo, que me atrevería a decir que fue más compleja todavía. Exacto, pero antes de eso, cuando la yegua al fin logra su primera victoria, fue en el premio Lisímaco Jaraquemada. Una carrera que se corrió en septiembre del año pasado en distancia de 2.000 metros, el mismo día del preparación Luis Cousiño, donde ganó Luis Torres con el Long White, y donde me llamó más la atención a mí la victoria de Doña Clota, es que me quedaba la sensación que ganó muy bien en 2.000, pero me quedaba esa sensación de que si la carrera de más distancia las iba a ganar todavía mejor. Me dio esa idea de que esa yegua de verdad tenía para largas distancias, y después, bueno, lo que usted menciona en el Nacional, que gana, además superando a otra hembra, como la Quirrer.
Sí, señalar que en su salida de perdedores, me voy a remontar un poquito más atrás, gana en 1600 metros, lo decíamos, con Ángelo Rivera, y le ganan Ubola, y cuando pierde en las primeras carreras, Maya, ante rivales que después terminarían corriendo clásico, el caso de Sos Canchera, de Reita, de Bancarela, es decir, y ya después para qué decir con el criador, el apoyo a lo que ya señalábamos, y cuando gana el Lisimaco Jara Quemada, le gana nada menos que a De Esmeralda, entonces demostraba que ya estaba compitiendo contra las mejores de la generación de igual a igual. Exactamente, ya hay Doña Clota, después de ganar el Lisimaco Jara Quemada, entra con todo en el selectivo y posteriormente gana, yo no diría de manera sorpresiva, me parece que fue la segunda o tercera favorita en el Clásico Nacional Ricardo Lyon, ganó muy bien a la Quirred. Yo creo que todo el mundo ahí se quedó con la sensación de que Doña Clota iba a ser la favorita del ensayo, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que la carrera que hizo Oscar Ulloa fue perfecta. Como dices tú, sin correr atrás, mitad de lote, pero ya en tierra derecha comienza a encontrar el espacio del centro hacia afuera para pedirle a la yegua, y la yegua demostró que tiene fondo, tiene clase y tiene corazón, y de verdad ganó con bastante autoridad, y ahí, como dices tú, uno queda con la sensación de que inevitablemente iba a terminar siendo la favorita del ensayo. Sí, de hecho, para el ensayo, me acuerdo de que me conté con Oscar Ulloa, que es una persona muy agradable, que tiene muy buen ánimo, y me dijo: Felipe, ¿qué vaya a dar para el Club D? No dijo ganadores, dijo otra palabra. No vamos a decir cuál, pero es buena onda, no se enoja por eso. Me dijo: ¿qué vaya a dar para el Club D? Y antes que yo le respondiera, me dijo: tenés que dar la yegua que es fija, me dijo. Porque me gustaban otros caballos anteriores que terminé dando, que fue Norman Price, pero a Oscar le tenía una fe ciega, pero ciega a la yegua en todo momento. La di para segunda al final, no para la primera, pero ganó. Yo creo que en el ensayo ganó incluso mejor que para el Nacional, sobre todo por los contratiempos que tuvo en el recorrido. Se acuerda que no corrió tan cómoda, pero fue cosa de llegar, sacar afuera y chau nomás. Claro, en el caso, como dices tú, en el Nacional Ricardo Lyon, no tuvo mayores inconvenientes, sobre todo en los últimos 400 metros, y eso también muchas veces es mérito del jinete, de evitar, siempre es imponderable, indudablemente, pero se la fue arreglando para encontrar campo abierto, y de correr a correr en campo abierto, y la yegua demostró que era la mejor, o sea, sin duda, independiente que en el ensayo también no eran pocos los corredores, eran 11 o 12 si no me equivoco, con lo cual también perfectamente puede haber problemas de tráfico en el camino, y sobre todo en la tierra derecha, para una yegua que corre del medio hacia atrás. Exactamente, la yegua Doña Clota, que el ensayo terminó siendo su última carrera en Chile. ¿Te acuerdas que se hablaba mucho si iba a correr la SOAX? En algún momento se especuló con una venta a Japón, pero al final se terminó yendo a Estados Unidos y se fue directo, pero lo que se llama directo, porque tú te acuerdas que Doña Clota fue vendida y a la semana debutó al tiro en Estados Unidos. Fue la verdad, bastante avisado lo que hizo. Lamentablemente la yegua no le fue bien, pero bueno, fue el camino que tomó sus nuevos responsables. Entiendo que comprador, alguien que tiene muchos caballos en Estados Unidos, ligado al mundo de los autos, creo que tenía un cargo en Nissan, me parece, compró muchos caballos enteros de Doña Clota, los quería ver correr al tiro, la llevó el día de la Pegasus World Cup y lamentablemente la yegua no anduvo. Al día de hoy todavía Doña Clota no ha podido estar a la altura, a mi juicio creo que más porque ha sido más bien mal llevada en Estados Unidos que porque no tenga la calidad, pero el recuerdo que nos deja acá sin duda de una campeona. Claro, estaba recordando, y mientras de allá lo que fue su partido al extranjero, que me quedo con la sensación de que el ensayo fue una carrera más difícil que el Nacional Ricardo Lyon, insisto, por el hecho que tuvo que en algún minuto, tomando el centro de la pista, tuvo que optar por los palos, y ahí las posibilidades de no encontrar pasada estaban a la vista, y la termina encontrando Oscar, y con la yegua, con toda la energía final, termina ganando al heredero. Pero insisto, yo sé que son todas las carreras distintas, son 400 metros más, pero poniendo el Nacional Ricardo Lyon con el ensayo, creo que fue más complejo por la decisión que toma Oscar, el ensayo. Pero al final termina ganando más fácil que en el Nacional, y de hecho fíjate que gana como por 2 cuerpos, 3 cuartos, 3 cuerpos el heredero, y el tercero llegó como a 5 cuerpos del segundo, o sea, ganó, pero al soberano galope. La lleva a Doña Clota, una tremenda corredora que deja este tremendo recuerdo a nuestros aficionados. Ahora vamos a responder la trivia, Diego. ¿Cuál fue la última carrera que ganó Doña Clota antes de...? La única en la que no salió de perdedora. Perdón, la única que no llegó entre los 4 primeros lugares, a ver. Sí, fue el Julio Subercasó, que llegó en una 5ª posición, como dices tú. Fue a correr el clásico Grupo 3 sin haber salido de perdedores, 1600 metros, llega en 5º lugar y fue la única vez que no estuvo entre los 4 primeros. Carrera siguiente obtendría su primera victoria. ¿Sabes qué, Diego? Que
hay una cosa que se habla mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, que no está bien hacer correr a los machos con las hembras, porque es mucha ventaja. Pero acá en la hípica chilena y en lo específico en el Club Hípico Santiago, hemos visto que como que no es tan así, que las yeguas son capaces de ganar a los machos. Sí, bueno, y tenemos ejemplos bastante cotidianos y sobre todo en la prueba más importante del Club Hípico de Santiago. No hay que remontarse hasta tan lejos para encontrar otra hembra como y nada más el año 2021, y de ahí es verdad que se produce una sequía hasta el 2016, color rosa, de ahí está Guapi, pero no ha sido tan esporádico el triunfo de las hembras sobre los machos en estos procesos generacionales. Es verdad, yo creo que los estadounidenses y los europeos deberían replantarse esa situación, que no ocurre en esos países, donde los machos corren por su cuenta, las hembras por las de ellas, no las reúnen. Acá lo hemos visto varias veces, incluso hay años que han sido consecutivos. Piense, no sé si ahí usted está con la data, fíjese el año 2006, 2007, 2008, 2009, 4 años seguidos de hembras ganando el ensayo. Claro, con Eres Mágica, Paloma Infiel, Stolenhart y Bell Wadling, que terminaría ganando incluso el latino con los machos de la región, capítulo que ya lo conversamos en otro podcast. Por lo mismo, una muy buena yegua perfectamente puede ganarle a los machos y ya ha quedado demostrado, no solamente acá en el Club Hípico, sino también al otro lado del Mapocho. Y antes de ir cerrando, Diego, viene ahora el Nacional Ricardo Lyon, todavía al cierre de esta edición, como se dice en los medios, no tenemos la nómina de los inscritos, pero de los uno ya más o menos sabe quién puede correr, quién no, cuáles vienen siendo sus cartas para esa carrera. Lo dejo votar a usted primero, a ver, para pensar. Bueno, a mí claramente para mí el mejor macho de esta generación para mí ha sido Created, más allá de la derrota en la Polla de Potrillo, es una carrera muy difícil, donde no pudo ir muy cómodo, con cancha muy barrosa, muy pesada, difícil de atropellar, y también me gusta mucho a mí la yegua Renta Efectiva. Tuvo una carrera increíble en la Polla de Patrán, que esa yegua pudo haber ganado. Siento que Amada Mil es extraordinaria, pero correr como puntera en 2000 metros ya es otra cosa, mientras que la otra viene más de atrás. Me parece que ahí están mis dos cartas para el Nacional hasta ahora. Todavía me puedo dar vuelta antes de elegir a los... Pero es las primeras sensaciones. Esto es como en el fútbol, los primeros minutos, así los rounds de estudio. Sí, yo creo que Created va a ser el rival a vencer, va a ser el favorito probablemente de la prueba. Y es bastante poco jugado darle mioto, pero creo que es hoy día el mejor de la generación, independiente de los contratiempos que haya tenido. Lo de Amada Mila le va a dar un grado de incertidumbre interesante, porque de verdad en la última carrera le pasó de todo y volvió a llegar corriendo, perdiendo la carrera en la misma meta. Creo que hay que darle una oportunidad en 2000 metros, a diferencia tuya, Felipe. Yo creo que perfectamente puede sorprender a todos la hija de Flame Away que prepara Aldo Parra y le pondría mucha atención porque perfectamente se puede quedar con el triunfo. Que lo entretenido este Nacional Ricardo Lyon es que yo creo que van a correr unos 15, 16 caballos, de los cuales 10 tienen opción. Claro, y muchos le van a salir a correr a la yegua, pero la yegua, me refiero a Amada Mila evidentemente, ha demostrado que aunque le salgan a correr, tiene un corazón y tiene una clase. Habrá que ver con 400 o 300 metros más en este caso, si es capaz de aguantar, pero sabes que yo creo que hay que tenerle cuidado a esa Amada Mila, que perfectamente le puede ganar a los machos. Bueno, Diego, darte las gracias por habernos acompañado nuevamente en esta edición del podcast acá del Partidor. Y ahora la invitación para que vengan el 5 de octubre a la otra medir por Mega, ¿cierto? Absolutamente, estaremos por Mega, jornada maratónica desde muy temprano con todo tipo de actividades. Me imagino que va a haber visitas guiadas también, ¿no? Hay de todo, lo estamos planificando los horarios porque hay muchos clásicos, pero sí, vamos a inventar más que visitas guiadas, hay que hacer más cosas todavía. Una verdadera fiesta familiar para que se programe día domingo 5 de octubre, la invitación está dada y sobre todo ver este primer cruce generacional entre machos y hembras y una serie de actividades para disfrutar en familia. Así que invitadísimos para el 5 de octubre. Bueno, dale las gracias por habernos acompañado en esta edición del Partidor y antes de terminar, los vamos a invitar a ver precisamente la última edición del Clásico Nacional Ricardo Lyon, que fue ganado por la yegua Doña Clota, la protagonista del Partidor de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado, grandes historias, grandes anécdotas de la hípica chilena aquí en el Partidor Nacional Ricardo Lyon a continuación del año pasado y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Partidón. En la delantera por los palos, Long White, segundo Cauto y Pillo por fuera a corta distancia. En el tercer lugar queda Lucky Red. Cauto y Pillo pasa al primer lugar por el centro, segundo por los palos, Long White. Tercera Lucky Red, cuarta ubicación Doña Clota, quinto Lucas Baguro, en el sexto por los palos, Jungle Native. En el séptimo queda Casi Violeta. Octavo el Heredero, noveno 70 por fuera, décimo Wenji, undécima Ñonina, duodécimo
Amor Clandestino. 13º Cerdavos. 14º Rey Quetro. 15ª Día de Otoño, último. Remarkable. En la curva de los 1300 metros, Cautipillo aumentó ventajas. 7 cuerpos. Segundo Long White. Tercera Lucky Red. Cuarta Doña Clota por fuera, 2 cuerpos. Quinto Luca Paguro. Sexta ubicación Jungle Nairi por los palos a cuerpo y medio. En el séptimo 70 por fuera. En la octava ubicación Rey Quetro. Sigue en la delantera Cautipillo, mantiene 5 cuerpos. Segundo Long White. Tercera Lucky Red. Cuarta por fuera Doña Clota. Quinto Luca Paguro. Sexto Jungle Nairi. Séptimo 70. Octavo lugar Luca Paguro por los palos. Noveno El Heredero. Girando la curva final. Cautipillo mantiene 3 cuerpos. Segundo Long White, que se sigue acercando al puntero. Van a entrar a tierra derecha. Tercera Lucky Red. Cuarta Doña Clota por fuera. Quinto Luca Paguro. Sexto 70. Séptimo Jungle Native. Octavo se ubica Casi Violeta. Noveno Gwen Jeep. En el décimo por fuera Rey Quetro. Sigue cortando distancia por fuera Doña Clota. 300 metros finales, Doña Clota al primer lugar. Segundo Long White. Tercero Luca Paguro. Cuarta Lucky Red. Quinto 70, 5 cuerpos. Sexto El Heredero. Lucky Red al segundo lugar. Y en la delantera Doña Clota. Cuerpo y medio. Segunda Lucky Red. Tercero Long White. Cuarto Luca Paguro. Mantiene Doña Clota en la delantera. Cuerpo un cuarto de ventaja. Sigue fácil en el primer lugar Doña Clota. Último metro gana Doña Clota por un cuerpo Lucky Red. Tercero a 3 se ubicó El Heredero. Cuarto Long White. Quinto Luca Paguro. Sexto Gwen Jeep. Séptimo 70. Octava Día de Otoño. En el noveno Casi Violeta. Décimo lugar por fuera Jungle Nairi. Undécima Ñonina. Duodécimo Cerdavos. Últimos lugares Amor Clandestino, Remarkable, Cautipillo y Rey Quetro.